¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos días te sientes lleno de energía y otros simplemente no puedes con nada? ¿Por qué a veces duermes profundamente y otras pasas la noche dando vueltas sin motivo aparente? La respuesta está dentro de ti. En una red silenciosa pero poderosa que dirige cada emoción, cada pensamiento y cada latido de tu cuerpo, el sistema hormonal. Estas diminutas mensajeras químicas influyen en todo: tu apetito, tu estado de ánimo, tu metabolismo, tu sueño e incluso tu capacidad para amar. Cuando tus hormonas están en equilibrio, te sientes vital, enfocado y en paz. Pero cuando se desequilibran, hasta los días más simples pueden sentirse cuesta arriba. En este video de Vida y Secretos Naturales, descubrirás cómo funciona este sistema fascinante, cómo mantenerlo en armonía y cómo tus hormonas pueden convertirse en tus mayores aliadas para lograr una vida más saludable, equilibrada y feliz. A menudo pensamos en las hormonas solo cuando hablamos de la pubertad o la menopausia, pero olvidamos que su influencia va mucho más allá. Dirigen cada aspecto de nuestra salud y emociones. Porque entender tus hormonas es entenderte a ti mismo. ¿Listo para conocer el poder invisible que dirige tu vida? Entonces, acompáñanos y comencemos. Piensen en las hormonas como mensajeros. El director de estos mensajeros es el sistema endocrino, una red de glándulas que producen hormonas y las envían a través de la sangre para dar órdenes precisas a los órganos. Cada hormona actúa como una llave, desencadenando reacciones en las células. Esta comunicación asegura que las funciones corporales operen en armonía. Por ejemplo, el cortisol de las glándulas suprarrenales les ayuda a lidiar con el estrés. Aumenta la frecuencia cardíaca y los niveles de energía, preparándolos para la acción. La insulina y el glucagón regulan el azúcar en la sangre, asegurando un suministro constante de energía. La insulina permite que la glucosa entre en las células, mientras que el glucagón libera la glucosa almacenada. Este equilibrio mantiene los niveles de energía estables. Las hormonas son esenciales para mantener la salud y prevenir fluctuaciones del azúcar en la sangre. Así como una sinfonía puede ser interrumpida por una nota desafinada, también tu salud puede ser afectada por desequilibrios hormonales. Cuando las hormonas están equilibradas, tu cuerpo funciona de manera óptima. El estrés, la mala alimentación y la falta de sueño pueden romper este equilibrio, causando problemas de salud. El estrés crónico eleva el cortisol, lo que lleva al aumento de peso, ansiedad e insomnio. El hipotiroidismo ralentiza el metabolismo, causando fatiga y depresión. Los desequilibrios hormonales se manifiestan de diversas maneras, lo que dificulta el diagnóstico. Los síntomas pueden ser vagos y confundirse con otras afecciones. Las fluctuaciones hormonales son naturales, pero no deberían ser debilitantes. Comprender las hormonas y reconocer las señales de desequilibrio es crucial. Este conocimiento ayuda a mantener la salud a lo largo de la vida. Tienes más control sobre tu salud hormonal de lo que piensas. Las decisiones de estilo de vida pueden influir positivamente en el equilibrio hormonal. Decisiones conscientes sobre la dieta, el ejercicio y el manejo del estrés te dan el poder para tener vidas más saludables. La conciencia es el primer paso. Comprende las hormonas y reconoce las señales de desequilibrio. El conocimiento te equipa para tomar decisiones informadas para la salud hormonal. Este viaje descubrirá los secretos de las hormonas y te dará el poder para hacerte cargo de tu salud. Imaginen su cuerpo como un teatro, con el sistema endocrino como escenario. Las hormonas son las estrellas, cada una con roles únicos. Conozcamos a los protagonistas, las glándulas que producen estos mensajeros. Entre las glándulas más importantes están el hipotálamo y la hipófisis, que controlan el resto del sistema. La glándula pituitaria o hipófisis influye en todo el sistema endocrino. Regula el crecimiento, el metabolismo y la reproducción. La glándula tiroides en el cuello regula el metabolismo y la temperatura corporal. Influye en la frecuencia cardíaca y el estado de ánimo. Las glándulas suprarrenales, encima de los riñones,
Manejan el estrés. Producen adrenalina y cortisol para la respuesta al estrés. La adrenalina aumenta la energía y la frecuencia cardíaca. El cortisol regula el azúcar en la sangre y suprime la inflamación. Las glándulas suprarrenales son como la alarma de tu cuerpo, listas para cualquier desafío. Estas glándulas, que están encima de tus riñones, manejan el estrés y los niveles de energía. El estrés hace que liberen adrenalina y cortisol. La adrenalina aumenta la energía y la frecuencia cardíaca para la acción. El cortisol regula el azúcar en la sangre y reduce la inflamación. Las glándulas suprarrenales también producen aldosterona, que regula la presión arterial. Producen pequeñas cantidades de hormonas sexuales para la libido y la masa muscular. El estrés crónico eleva el cortisol, lo que puede causar problemas de salud. El equilibrio hormonal es fundamental para el bienestar general. Entender cómo funcionan las glándulas suprarrenales ayuda a manejar el estrés. Unas glándulas suprarrenales sanas te ayudan a tener más vitalidad. Los desequilibrios hormonales interrumpen la armonía de tu cuerpo. Estos desequilibrios pueden causar cambios de humor, cambios de energía y problemas de salud. Imagina un sube y baja. El equilibrio representa el equilibrio hormonal. Los desequilibrios pesan hacia un lado, interrumpiendo la armonía. Factores como la genética, la edad, el estrés crónico eleva el cortisol, lo que lleva al aumento de peso y la ansiedad. El hipotiroidismo ralentiza el metabolismo, causando fatiga y depresión. Reconocer las señales de desequilibrio es crucial para la salud. Abordar los desequilibrios restaura la armonía. Comprender las hormonas ayuda a mantener el bienestar. Las hormonas funcionan como parte de una red compleja de interacciones. Un desequilibrio en una hormona afecta a las demás, causando una cascada de síntomas. Imagínense una fila de fichas de dominó. Una cae y desencadena la caída de las otras. El estrés alto eleva el cortisol, lo que altera la producción de la hormona tiroidea. El estrés prolongado afecta el azúcar en la sangre, aumentando la resistencia a la insulina. Es esencial abordar los desequilibrios de manera integral. Consideren la interacción de las hormonas para un tratamiento eficaz. Comprender esta interconexión es clave para la salud. El equilibrio garantiza el bienestar general. Nuestros cuerpos envían mensajes sutiles que indican desequilibrios hormonales. El cansancio, los cambios de humor y las variaciones de peso pueden ser señales tempranas. Aprender a interpretar estos susurros es crucial para la salud. Tu cuerpo comunica sus necesidades a través de cambios sutiles. Presta atención a los cambios en tu ciclo menstrual y al cansancio persistente. El aumento de peso inexplicable o la dificultad para perder peso indican un desequilibrio. La ansiedad, la irritabilidad y los problemas para dormir señalan fluctuaciones hormonales. Sintonizar con estas señales ayuda a restaurar el equilibrio. Reconocer los cambios en tu estado físico, mental o emocional es clave. Abordar los desequilibrios recupera la vitalidad y el bienestar. En nuestro mundo moderno, estamos constantemente bombardeados con toxinas ambientales y factores estresantes del estilo de vida. Estos disruptores endocrinos acechan en los alimentos, productos y el aire que respiramos. Identificar y minimizar nuestra exposición es crucial. Un culpable importante son los genoestrógenos que imitan el estrógeno. Se encuentran en plásticos, pesticidas, herbicidas y cosméticos. La exposición se ha relacionado con problemas de salud. Otro disruptor común es el azúcar, omnipresente en alimentos procesados. Consumir cantidades excesivas puede causar estragos hormonales. El azúcar eleva los niveles de insulina, regulando el azúcar en la sangre. Con el tiempo, esto puede provocar resistencia a la insulina y otros trastornos. Te sorprendería saber que tu intestino, hogar de trillones de bacterias, juega un papel fundamental en la salud hormonal. Esta comunidad de microbios, conocida como la microbiota intestinal, influye en la producción de hormonas, el metabolismo e incluso la química del cerebro. Una microbiota equilibrada es esencial para la armonía hormonal. El intestino también se comunica con el cerebro a través del eje intestino-cerebro. Esta vía permite que el intestino influya en el estado de ánimo, los niveles de estrés y los patrones de sueño. En el mundo acelerado de hoy,
El estrés se ha vuelto una parte inevitable de la vida. Mientras que el estrés a corto plazo puede ser beneficioso, brindándonos la motivación y concentración que necesitamos para enfrentar desafíos, el estrés crónico puede causar estragos en nuestro equilibrio hormonal, lo que lleva a una cascada de problemas de salud. Comprender cómo el estrés afecta nuestras hormonas es crucial para mitigar sus impactos negativos y mantener el bienestar general. Cuando nos encontramos con una situación estresante, nuestros cuerpos inician una respuesta fisiológica compleja conocida como la respuesta de lucha o huida. Este mecanismo de supervivencia primitivo, diseñado para ayudarnos a enfrentar amenazas inmediatas, desencadena la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que preparan nuestros cuerpos para enfrentar el factor estresante o huir del peligro. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración, mientras que el cortisol proporciona una oleada de energía al liberar glucosa del almacenamiento. A corto plazo, esta respuesta al estrés es altamente adaptativa, lo que nos permite responder eficazmente a los desafíos. Sin embargo, cuando experimentamos estrés crónico, nuestros cuerpos permanecen en un estado constante de alerta, y estas hormonas del estrés permanecen elevadas durante periodos prolongados. Con el tiempo, esta elevación crónica de las hormonas del estrés puede afectar el equilibrio hormonal, lo que lleva a una serie de problemas de salud que incluyen aumento de peso, ansiedad, depresión, insomnio, problemas digestivos y un sistema inmunitario debilitado. La inflamación, una parte natural de la respuesta curativa del cuerpo, es esencial para combatir infecciones y reparar tejidos dañados. Sin embargo, cuando la inflamación se vuelve crónica, puede contribuir a una amplia gama de problemas de salud, incluyendo desequilibrios hormonales. Esta inflamación crónica de bajo grado, a menudo alimentada por una mala alimentación, estrés, toxinas ambientales y otros factores del estilo de vida, puede perturbar el delicado equilibrio de nuestro sistema endocrino, lo que lleva a una cascada de problemas hormonales. Imaginen un pequeño fuego, cuidadosamente contenido dentro de una chimenea. El calor proporciona calidez y comodidad, pero las llamas están controladas y contenidas. Ahora, imaginen que ese fuego se extiende sin control, envolviendo toda la habitación. Esto es lo que sucede cuando la inflamación se vuelve crónica, extendiéndose por todo el cuerpo y dañando los tejidos sanos. La inflamación crónica puede interferir con la producción y la función de las hormonas de varias maneras. Por ejemplo, la inflamación puede dañar la glándula tiroides, lo que lleva al hipotiroidismo, una condición caracterizada por niveles bajos de hormona tiroidea. La inflamación también puede interrumpir el equilibrio de las hormonas sexuales, contribuyendo a periodos irregulares, infertilidad y otros problemas de salud reproductiva. Además, la inflamación crónica puede exacerbar la resistencia a la insulina, una condición en la que las células se vuelven menos sensibles a los efectos de la insulina, una hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre. La resistencia a la insulina aumenta el riesgo de aumento de peso, diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos. Para muchas personas que luchan con el manejo del peso, la glándula tiroides a menudo emerge como la principal sospechosa. Esta glándula con forma de mariposa, ubicada en el cuello, juega un papel fundamental en la regulación del metabolismo. Cuando la tiroides funciona de manera óptima, quema combustible eficientemente y mantiene tu peso bajo control. Sin embargo, los desequilibrios hormonales pueden llevar a trastornos metabólicos y aumento de peso. Imagina tu metabolismo como un horno, que quema calorías para alimentar las funciones de tu cuerpo. La glándula tiroides actúa como el termostato, regulando la intensidad de este fuego interno. Cuando los niveles de la hormona tiroidea son bajos, el horno quema lentamente, resultando en un metabolismo más lento. Por el contrario, niveles altos de hormona tiroidea aceleran el metabolismo y pueden llevar a pérdida de peso. Sin embargo, la relación entre la función tiroidea y el peso no siempre es sencilla. Muchos otros factores, como la genética, la dieta y los niveles de actividad, también influyen en el peso. En el mundo acelerado de hoy, el estrés se ha vuelto una presencia constante que proyecta una larga sombra sobre nuestras vidas. La exposición prolongada al estrés puede abrumar nuestro sistema, llevando a un estado de agotamiento. Imaginen sus glándulas suprarrenales como baterías que se agotan con cada encuentro estresante. El estrés crónico puede dejarlas fatigadas,
e incapaces de funcionar de manera óptima. A medida que se instala la fatiga suprarrenal, notarán síntomas como fatiga persistente, dificultad para concentrarse y mayor dependencia de la cafeína. En un mundo que a menudo valora la quietud y el sedentarismo, es fácil olvidar que nuestros cuerpos fueron diseñados para el movimiento. La actividad física no es simplemente un medio para un fin estético, es una necesidad humana fundamental. Cuando movemos nuestros cuerpos, despertamos nuestro ritmo hormonal, estimulando la producción de mensajeros químicos. Desde mejorar el estado de ánimo y agudizar la concentración hasta regular el azúcar en la sangre. Imagina tu cuerpo como un instrumento afinado con precisión, y el ejercicio es la danza rítmica que le da vida. Con cada movimiento, creas vibraciones que resuenan en todo tu ser, estimulando la armonía hormonal. Pero el equilibrio hormonal no solo depende de lo que comes o cómo duermes. Tu cuerpo también tiene un poder oculto de regeneración llamado autofagia. La autofagia, una palabra que significa literalmente comerse a sí mismo, es el proceso mediante el cual tus células eliminan desechos y se renuevan. Cuando este mecanismo funciona bien, el cuerpo recicla lo que ya no sirve y activa hormonas que favorecen la longevidad, la energía y el equilibrio metabólico. Durante el ayuno, el descanso profundo o el ejercicio moderado, la autofagia se activa de manera natural. Y lo más fascinante es que influye directamente en tus hormonas. Mejora la sensibilidad a la insulina. Regula el cortisol, la hormona del estrés. Aumenta la producción de hormona del crecimiento. Favorece el equilibrio entre estrógeno y testosterona. Es, en esencia, una limpieza celular que restaura tu salud desde adentro. Por eso, mantener hábitos que estimulen la autofagia, como el ayuno intermitente, una buena hidratación y una alimentación natural, puede ayudarte a reprogramar tus hormonas y recuperar la armonía interior. En nuestra sociedad privada de sueño, el sueño a menudo se ve como un lujo, algo que se sacrifica en la búsqueda de la productividad. Sin embargo, este pilar esencial de la salud no es simplemente un estado pasivo de descanso. Es un proceso dinámico de restauración y rejuvenecimiento. Cuando priorizamos el sueño, le damos a nuestros cuerpos el tiempo y el espacio que necesitan para reparar y restaurar la armonía hormonal. Imagina el sueño como un botón de reinicio nocturno para tu sistema hormonal. Durante este tiempo sagrado de descanso, tu cuerpo trabaja incansablemente tras bambalinas, liberando hormonas que regulan el crecimiento y la reparación. Cuando constantemente nos privamos de sueño, interrumpimos esta delicada danza hormonal, aumentando el riesgo de desequilibrios. Una de las formas más profundas en que el sueño afecta el equilibrio hormonal es a través de su regulación del cortisol, la principal hormona del estrés del cuerpo. Durante una buena noche de sueño, los niveles de cortisol disminuyen naturalmente, alcanzando su punto más bajo en las primeras horas de la mañana. Esta caída en el cortisol permite la liberación de otras hormonas, como la hormona del crecimiento y la melatonina, que juegan un papel crucial en el crecimiento, la reparación y la regulación del sueño. Sin embargo, cuando experimentamos privación del sueño, este ritmo natural del cortisol se interrumpe, lo que lleva a niveles elevados de cortisol durante todo el día, aumento del estrés y una cascada de efectos negativos sobre el equilibrio hormonal. Al concluir nuestra exploración del intrincado mundo de las hormonas, esa fuerza invisible que moldea profundamente nuestras vidas, recordemos esta verdad esencial. Nuestros cuerpos no son simplemente conjuntos de partes separadas, sino sistemas interconectados en constante comunicación, involucrados en una delicada danza de equilibrio y armonía. Las hormonas, esos poderosos mensajeros químicos, sirven como puentes vitales entre estos sistemas, asegurando que nuestros estados físico, mental y emocional funcionen en conjunto. A lo largo de nuestro viaje, nos hemos adentrado en las complejidades del sistema endocrino, maravillándonos de la intrincada sinfonía de señales que gobiernan todo, desde nuestros niveles de energía y metabolismo hasta nuestro estado de ánimo, sueño e incluso nuestra capacidad de reproducción. Hemos explorado las posibles consecuencias de los desequilibrios hormonales, reconociendo las diversas y, a menudo, sutiles formas en que estos desequilibrios pueden manifestarse, desde aumento de peso inexplicable y fatiga hasta ansiedad, depresión
e incluso un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Pero quizás lo más importante es que hemos descubierto que no estamos indefensos ante estos desafíos. Hemos aprendido que al tomar decisiones conscientes que apoyan nuestra salud hormonal, podemos recuperar nuestra vitalidad, mejorar nuestro bienestar y vivir vidas más plenas. Este empoderamiento comienza con la conciencia, comprender cómo funcionan nuestras hormonas, reconocer las señales de desequilibrio e identificar los factores bajo nuestro control que pueden influir en nuestra sinfonía hormonal. No te olvides de suscribirse al canal Vida y Secretos Naturales, activa la campana y comparte este video para seguir descubriendo los secretos de la salud natural. Tú tienes el poder de transformar tu vida